ya como de profesoría decirle que eso es lo que yo como que he visto y he descubierto como que sí, lo que él nos decía, nosotros somos el péndulo y yo nunca lo había pensado desde ese punto. Y sí, ¿Me escuchan? hola, Sí, profe. profe. Sí, muy bien. Bueno, ahí nos disculpan una caída. Sí, maestro, sí lo escuchamos. Ya de regreso. Qué Qué pena, bueno. pero bueno, es que usted sabe que la Bueno, pues tecnología es así, a veces le dan duro a uno. sí. Ah, y le decía yo, maestro del imán, que Sí, ese quitaba mucho tiempo, ¿verdad? El de Perdón, profe, pasar pero cada nuevamente cosa. póngalo para grabarlo. ahí está, ya está. Ya Ya se está. está Ok. grabando. Ajá. Listo. ¿Le escucho, Alejandra? Sí, maestro, eso ya era, yo creo que al principio, ¿no? O sea, esa terapia de pasar el imán por la cabeza a encontrar el punto de acidez o de alcalinidad en el cuerpo, ¿no? Sí, Y quitaba mucho, como mucho tiempo, ¿no? sí, Esa terapia. sí, claro. Pero no sé si todavía haya quien la haga, esa. Pues no sé si por la parte tradicional de los que estudiaron con el doctor Gois la manejen, pero la verdad nosotros la hicimos, incluso yo tengo un video y ese video tiene como unos 5 años ahí en el canal y nosotros íbamos haciendo el rastreo, entonces pineal, prepineal, pospineal, corona, cuerpo calloso, hipófisis, íbamos pasando el imán, íbamos nombrando y lo íbamos colocando así el negativo. Y esto pues, como tú dices, realmente hasta que la persona va poniendo el imán y el otro va mirando los pies. Y si se descuadraba el pie, entonces decía, ese es el punto que necesita, entonces vamos a buscar la resonancia. Y eso, pues, eso eran horas ahí haciendo ese procedimiento. Entonces, eso ya quedó obsoleto, eso ya quedó eh, del pasado. Son los comienzos. Por aquí vamos a leerle el aporte de don Alberto Amador que nos escribió. Bueno, dice que él ha tenido muchas sanaciones, dice, yo he tenido mucha sanación en mi persona. Los dedos de mi mano tenían como artritis y se han ido sanando con todas las terapias que me he puesto. Especialmente he recibido mucha sanación con el casco. Me lo pongo media hora todos los días, pero fíjese que vino mi hermana y quería que se lo pusiera. Yo le pregunté al cuerpo y por algo me dijo que no puede ser. Bueno, ahí nos está dando don Alberto una experiencia con su salud, o sea que menos a más ha venido mejorando, ha venido evolucionando y eso es bonito porque cuando uno tiene una experiencia positiva, pues uno la comparte y uno dice, me ha servido, me ha ayudado, me está generando beneficios y eso es bueno. En relación al casco, pues si el cuerpo no le respondió positivo, por algo sería, ¿no? No era momento de colocarlo, porque a veces hay prendas que son como, se convierten como de uno, para usarlas uno, para ponerlas en mi cuerpo, para mi beneficio. Y hay veces que como que uno incluso las va a poner en otra persona y como que uno siente una reacción como que no encaja. ¿Sí? Como que esto mejor no se lo pongo, no se lo voy a aplicar, porque es como tan mío y como que se hace tan particular el producto, lo que yo hago para mí. Sin embargo, si llega a haber el momento que tú dices, no, voy a colocárselo para ayudar a un familiar, para colocárselo a una persona, se lo pone, luego de retirado se puede coger con un fleece que tenga alcohol y tú le echas así alcohol al producto, al casco, y luego lo puedes utilizar. Pero si lo manejas exclusivamente para ti, pues es bueno, ¿no? Ya que cada persona, recuerde, maneja su energía, ¿sí? Y más cuando una persona pues cree en estas cosas, pues evite de que otro los maneje. Entonces está bueno el aporte. Y en relación a lo de Alejandra, ¿alguna otra inquietud, Alejandra, sobre lo que nos estabas compartiendo? No, maestro, nada más eso, o sea, era lo que yo le compartía, pues, que ahora sí los rastreos se han hecho más rápidos. Al menos yo he trabajado un poco más rápido con ellos, Sí, que haciendo terapias así, pues, como usted dice, de las que antes se usaban, sí, ¿verdad? claro. No sé ahorita cómo estén enseñando los GOIs. Hace un tiempo atrás vi unos videos del hijo del doctor Goy, de David,
y incluso le estaba haciendo rastreo al papá antes de que falleciera. Y igual, le hacía un rastreo nombrando toda la tabla de pares magnéticos, la iba nombrando todas a ver qué punto salía. No sé si ellos ya han cambiado la metodología, si estén utilizando los rastreos por zonas, que creo que sí, porque pues no se puede quedar atrás ya que la gente está avanzando, todo el mundo está progresando en esto, no se pueden quedar atrás. Entonces, considero que lo deben estar Bueno, enseñando así. ajá. Bueno, yo la metodología que yo creo que usaba el doctor Goins es la de buscar por zonas. Yo me imagino que esa es, porque yo aprendí algo de eso y creo que fue la que dio el doctor Goins al principio, es de buscar parte por parte del cuerpo, No, preguntar, ¿no? no, el doctor Goy hacía el rastreo patente, él hacía un rastreo como de unos 500 pares así, seguidito, eso era, y así fue que aprendimos nosotros viendo al doctor Goy, así, uno tras otro. Ajá. Y donde iba saliendo el par que la pierna se enlogaba, se Ujú. disfuncionaba, entonces, pum, iba de una vez buscando el par, iba impactando, ponía la cintica y seguía el rastreo. Así fue que aprendimos con el rastreo que el doctor Gois Del doctor explicaba. Coinciso, fue de los Sí. primeros que él empezó, pues, porque ya después salieron otros, ¿no, maestro? Otros rastreos que fueron, pues, impartidos por otros doctores, otros, sí, ¿no? Sí, Otros así es. terapeutas. Claro, Ujú. y ahí donde ya surgió lo del manejo de las manos, porque pues muchas personas les queda como pesado. Por ejemplo, a veces uno se tropezaba con un paciente con unas piernas pesadísimas, pero que uno cogía las piernas y parecía como si fueran dos piedras que estuviera uno alzando, tan pesadas se sentían. Entonces, ¿qué tocó? Recurrir y hacíamos el uso de las manos, de los dedos, y de esa forma pues como que descansábamos un poquito porque eran unas piernas muy grandes y claro, uno terminaba pero recansado y nombrando 1000 y pico de pares ahí, eso era terrible. Entonces teníamos que utilizar las manos y de esa forma íbamos haciendo los rastreos y nos daba un muy buen rendimiento y no terminaba uno como tan cansado de estar moviendo esas piernas. Cuando ya hay pacientes que uno le levanta las piernas y uy, se ve que no pesan, que son livianas, uno dice, venga, vamos a rastrear por medio de los pies. Entonces uno coge los pies y comienza y rinde mucho hacer un rastreo por zonas. O los que quieren coger las manos aquí del paciente, también lo pueden hacer. Pero personalmente para mí, al utilizar esta maniobra, prefiero la de los pies. Me conecto mejor con la de los pies que utilizar las manos. Sin embargo, las dos sirven. Si no le sirve esa, entonces utiliza tus propias manos, ¿sí? Por medio de los dedos. Y de esa forma también hacemos un muy buen rastreo. Hoy ya todo lo que estamos manejando, pues tiene muy buen manejo. Todo es cuestión de conectar uno muy bien la mente, conectar muy bien cómo va a trabajar y ya la conexión es extraordinaria, es maravillosa a distancia, de cuerpo presente. Ya uno cuando se conecta con el inconsciente es extraordinario porque se ve cómo el inconsciente le habla a uno, ¿sí? Cómo le da la información a uno y uno simplemente pasa esa información al consciente y va impactando y empieza a encontrar esas emociones, a encontrar esos bloqueos, a encontrar la causa y eso es maravilloso. Entonces, sí estamos avanzando, sin embargo, nos hace falta mucho más en este camino y eso lo va encontrando cada terapeuta en su propia técnicas, en su propia práctica, ¿no? Creo que en eso estamos claros. ¿Qué dice? Sí, maestro, yo voy de acuerdo con usted, que poco a poco va uno encontrando, cuando uno va estudiando más, va encontrando técnicas más adecuadas y se va haciendo uno más práctico para hacer rastreos, ¿verdad? Así es. Ujú. Les voy a poner un ejemplo, ahorita que hemos estado trabajando con lo de las redes magnéticas y que luego viene lo del curso, que Dios permite ustedes me acompañen, ya que el curso de los biologramas se extiende en varios módulos, o sea, el curso no va a ser 3 días, sino varios, porque eso va a llevar
varias técnicas en la misma técnica, varias técnicas en desarrollo. Entonces, les pongo un ejemplo, mire, observen ustedes la palma de sus manos. Y esto lo vine analizando en desarrollo esta semana que he venido dándole estudio, ¿sí? Organizando. Entonces, si ustedes miran sus manos, todos sabemos que la mano, de acuerdo a la mano que se utilice, es la mano predominante, la que más manejamos. Entonces, si tú eres zurdo, pues esa es el área de tu cerebro que estás en más desarrollo y es la mano más dominante. Entonces, imagínense que tú utilizas la mano izquierda. Aparte de que utilizas la mano izquierda, este dedo es el cerebro, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, si es el cerebro, aquí tenemos las funciones que se ejecutan a nivel consciente y que se ejecutan a nivel inconsciente en nosotros. ¿Cómo se va desarrollando esas funciones y esas capacidades? Pues porque tú tienes un dedo que está relacionado con tu ego y tu personalidad. ¿Ok? Ese es el dedo índice. Tienes un ego o un dedo, que es el dedo corazón, que está relacionado con la parte emocional. Entonces, este conecta con tu ego, con tu orgullo, con tu ganas de salir adelante, con tu lucha, con tu esfuerzo, con lo que quieres alcanzar, con tu dominio. O sea, cómo te abres puertas, cómo te esfuerzas y no te das por vencido. Pero este maneja las emociones y al manejar las emociones tiene una relación directa con la línea del corazón. Y la línea del corazón es la línea de las emociones. Y la línea de las emociones tiene conexión con el cerebro y el cerebro tiene un sistema límbico. Y el sistema límbico que se maneja en el cerebro, que es el sistema emocional, está conectado con la línea del corazón en tu palma de las manos. Y esta línea de las manos conecta con tu dedo corazón, que son tus emociones. Ahora, el dedo anular es un dedo que está relacionado con la parte sexual del ser humano, pero está también relacionado con las artes del ser humano. Por eso es que el ser humano depende mucho de su propio potencial de energía o vitalidad o energía celular para poder desarrollar su potencial en la vida, ya que una persona sin energía, sin fuerza, sin vitalidad, ¿cómo puede poner su creatividad? ¿Cómo puede poner su talento? ¿Cómo puede aprender y enseñar de lo que sabe cuando no tiene energía? Y esa energía está relacionada con el dedo anular de su propia mano y conecta con una línea que se llama la línea de las artes o la línea solar. Por eso el brillo del ser humano depende mucho de la parte solar, de la energía. Y en el dedo anular es donde nosotros casi siempre colocamos el anillo. Fíjense en ustedes eso, es un punto de referencia y muchos le han llamado a esta ubicación el anillo de Salomón también. Ahora, ¿qué ocurre? Este dedo de acá está relacionado con la salud y está relacionado con la mente. Entonces, lo interesante aquí es que hay una mente inconsciente y hay una mente subconsciente, hay una mente supraconsciente. Nosotros por lo regular hemos gravitado en ser esclavos de cómo opera, de cómo trabaja la mente inconsciente sin comprenderla, sin estudiarla, sin analizarla, sin observarla. Y ella simplemente acomoda nuestra vida, porque antes que exista físicamente las cosas, antes de que se den en este mundo de 3 dimensiones, ha existido en el inconsciente. Entonces, como existe primero el inconsciente, luego se manifiesta el consciente, pero porque tú mismo lo has buscado, porque tú mismo lo quieres, porque tú mismo lo estás pidiendo. Entonces, el inconsciente te da de lo que tú quieres, lo que tú buscas. Y es tan real esto que yo estaba estudiando un libro esta semana y aparecía un ideograma y yo decía, ves, pero no entiendo ese ideograma. Y entonces lo dejé así. Y el día de ayer apareció un archivo que enviaron en un lugar y me apareció a mí. Y aparecía el ideograma que yo estaba buscando, pero que no lo entendía porque eso era un revuelto ahí, una sopa terrible. Entonces yo lo dejé así, yo no me voy a matar la cabeza ahí. Y resulta que cuando aparece ese archivo
y aparece bien explicado todas las partes que yo no había entendido. Entonces, imagínense, mi inconsciente estaba buscando y me lo trajo, me lo colocó para que yo pudiera comprender eso que dije, yo de eso soy quieto. Entonces, la mano maneja un área inconsciente y un área consciente. Ahora miren ustedes, cada ideograma o cada holograma, cada área del cuerpo humano, por ejemplo, en este caso, la mano derecha está ejecutando el hemisferio izquierdo y por eso nuestra capacidad de la razón, pero la mano izquierda ejecuta el área derecha del cerebro, entonces más la mente consciente o la mente supraconsciente. Todo lo que está fuera de lo que la mente racional no puede interpretar, como que le queda grande comprenderlo. Por eso, cada ideograma es extraordinario en el cuerpo humano. Cada vez que uno coloca imanes en cualquier parte del cuerpo, lo que estás colocando es energía de una forma muy pequeña, pero que ejerce un efecto resultante en el área donde tú lo estás colocando. Porque cada punto del cuerpo son puntos de energía. Y si hay mayor energía en cada punto, entonces ese punto manda una energía a través del sistema nervioso, a través de la sangre, a través de la energía del cuerpo hacia el órgano que lo está necesitando. Todo se mueve, todo está conectado. Otro ejemplo que les coloco ahí. Tenemos un sistema circulatorio que tiene miles de millones de células. Pero esas miles de millones de células que viajan a través de nuestro sistema circulatorio, venas, arterias, son como si fueran seres en miniatura. Es como cuando hablamos de las matemáticas y cada número es un ente viviente. Hagan cuenta ustedes, cada célula es un ente viviente extraordinario de nuestro propio universo. Y ese ente viviente lleva los nutrientes, las vitaminas, los oligoelementos, el calcio, el hierro, a donde el cuerpo lo necesita. Viaja con esos nutrientes y lo acomoda en los diferentes lugares del cuerpo donde hay una necesidad. Entonces, nuestro cuerpo, con toda esa sabiduría y con toda esa inteligencia, cada célula en sus núcleos y en sus lugares de trabajo tratan de ejercer lo mejor que pueden para que el cuerpo se mantenga lo mejor o lo más sano posible. Y por eso es que vemos de cómo las células del hígado trabajan para que ese órgano esté bien, el corazón, el colon, el riñón, la de los ojos, las que están en las glándulas, etcétera. Todas están trabajando armoniosamente para que todo funcione correctamente. Pero si nos fuéramos hacia el sistema nervioso, ahí hay otro tipo de células especializadas. Y las células sanguíneas tienen unos niveles de energía, ¿sí? Tienen unos, no sé, no recuerdo ahorita cómo es que le llaman, a los niveles de energía que tienen tan pequeños, por ejemplo, la célula sanguínea, a diferencia de la célula nerviosa, que ella ya tiene luz. Ella ya se mueve con electricidad, se mueve con luz. Es como si fuera una célula mucho más evolucionada. Y las que están en el cerebro son tan evolucionadas que manejan todas las funciones de nuestros pensamientos y cómo guardan las memorias y cómo acumulan la información de nuestra propia vida y cómo a través de ella podemos sacar esa información cuando la necesitamos. En otras palabras, en las mismas células, en esos núcleos, está la mente inconsciente. Y esa mente inconsciente que acapara, que guarda esa información, en cualquier momento nos la pone en la existencia, nos manda esa información al consciente. Entonces, por eso el cerebro se tiene que dividir en una mente reptiliana, en un inconsciente, se tiene que dividir en una mente emocional y se tiene que dividir en una mente consciente para ejecutar todo lo que el inconsciente pasa al consciente para poderlo ejecutar y de cómo poder darle esa fuerza, imprimirle esas emociones, ese deseo, y eso lo tiene el cerebro. Y de allá desde el cerebro, cómo conecta con el corazón. Y del corazón, cómo conecta con todos los diferentes circuitos y conexiones a nivel orgánico, a nivel de nuestra propia salud. Porque si no hay salud, no puedes ejecutar el impulso emocional para hacer las cosas. No puedes pensar bien. Entonces necesitamos salud para poder ejecutar el impulso emocional a través del deseo como tú lo manejas. Y de igual el cerebro tiene que funcionar para que le dé buenas funciones a todo el cuerpo. Si el cerebro está mal todo el cuerpo. Si el cerebro se descarga, si el cerebro se desconecta, pues imagínense qué pasa con todo el cuerpo cuando las funciones del cerebro
se reducen cuando no hay luz, porque las células se mueven con luz, se mueven eléctricamente y producen luz. Entonces nos movemos es con luz. En otra palabra, el cerebro, con todas sus millonadas de neuronas, es como decir es una representación de allá en el espacio infinito que tiene, sino conexiones de estrellas, conexiones de partículas de luz, que solo vemos ahí en el cielo unos puntos de luz, pero eso está lleno, eso hierve en el espacio de energía, y es como un parecido con nosotros, ya que el cielo del ser humano es el cerebro, por eso es que le alumbra la cabeza con las neuronas. Si se apagan, es un cielo apagado, es un cielo muerto, y ahí es donde van apareciendo todas esas enfermedades degenerativas del cerebro que Alzheimer, que demencia, que esquizofrenia, que amnesia, que problemas neurológicos, que daños de la memoria, que problemas del recuerdo, que el habla, etcétera, 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 etcétera. Entonces, imagínense ustedes cómo es la conexión. Y de lo macro baja a lo micro, que es un microsistema. En la mano, lo reflejamos en el rostro, la lengua, el iris de los ojos, el cráneo, en los pabellones, en la planta del pie. Todas las partes del cuerpo están iluminadas porque se conectan, representando lo macro en lo micro. Y lo micro se reduce a lo más micro, que son los hologramas del cuerpo humano. Y todo es energía, solo energía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escuchan? ¿No? Parece ser que se cayó el internet de nuevo. No, sí lo escuchamos. Bueno, entonces, en relación a lo que estábamos planteando, es eso. Todo se mueve por energía, pero nosotros nos hace falta es eso, seguirnos conectando con esa misma energía, ¿sí? Porque la energía no se puede destruir, sino que se transforma. Y si ella se transforma, significa que nosotros la podemos transformar y la podemos conectar, ¿sí? Y entre más esté uno bien conectadito, mejor, mejor en todo, ¿sí? Mejor en todo. Yo creo que una persona no sentiría miedo de morirse si está bien conectado con la luz. Y recuerdo por ahí un ejemplo que leí en un libro de un maestro Zen, yogi, no sé, que se estaba muriendo y los discípulos le decían, maestro, sus últimas palabras. Y el maestro decía, no me quiero morir, no me quiero morir. Entonces imagínense ustedes que es uno que está recibiendo la luz o que dice que está conectado a la luz y no se quería morir. Yo creo que el que esté bien conectado, canalizado con la energía, Dios, el Espíritu Santo, el universo, Cristo, como sea, si le llega el momento de morirse, dice, pues me muero y ya me voy porque esto es un cambio de vestido y mi energía y mi alma pasará a otro nivel, a otro lugar y se despega de este mundo y no tiene miedo. ¿Por qué tiene que tener miedo? Pero eso considero que es cuando uno entiende en algún nivel la energía. ¿Cómo se mueve la energía? ¿Cómo trabaja la energía? Porque todo es energía. Y un pensamiento viaja a la velocidad de la luz y un poco más rápido. Por eso uno piensa en alguien y ¡pum! De una vez le llegó allá el impacto a la persona, ingresó el pensamiento a través del chakra manipura y llegó al cerebro y le habló a la persona y la persona dice, oye, pues sí, ¿no? Voy a llamar a Julano qué es lo que está haciendo, qué será de su vida. Y el otro ya le había mandado el pensamiento. Ustedes sabían que la energía es tan extraordinaria que aunque nosotros no nos conozcamos, pero ya en el sueño nos conocimos. Simplemente hace falta el momento para vernos físicamente. Y cuando nos veamos físicamente no es porque apenas nos estamos viendo, nos estamos conociendo. No, ya nos habíamos conocido, ya nos habíamos visto por allá en el sueño. Ahora lo que hace falta es vernos físicamente y ese momento va a llegar. Y ahí es donde uno dice casualidad. No, la energía se ubica
en el momento, donde es, a la hora, se tiene que dar y es porque tiene que ser así. Y eso es energía. Entonces la energía del pensamiento extraordinaria en lo que hacemos, porque de ella depende realmente cómo poder nosotros salir en la vida adelante. Si no hay buena potencia de energía de pensamiento, uno es bastante débil y no tiene capacidad de lucha, no tiene capacidad de esfuerzo por salir adelante. Y es por falta de fuerza, de energía en el pensamiento. Y esa energía del pensamiento tienes que unirla a la energía motriz, que tu cuerpo obedezca a lo que tu mente manda. Y esa energía tiene que obedecer a las conexiones con tu parte emocional, porque tus emociones te mueven cuando estás bien canalizado y no simplemente porque un partido de fútbol me descompone energéticamente porque mi equipo va perdiendo o va ganando. No, sino es por la fuerza y la energía del centro emocional de la persona conectado a su cuerpo y conectado con su mente para poder proyectar ese potencial hacia el mundo exterior, para generar una creación, ¿no? Para dar forma a algo que se quiere hacer. Tienen que ir enganchadas esas energías o de lo contrario es muy difícil, porque si no hay potencia mental o intelectual, no damos o no creamos, ya que la primera creación se hace en la mente para que tome forma física o se materialice. ¿Qué dicen ustedes? Profesor, Dígame. cuando uno es muy soñador, pues, ¿qué sucede? Cuando una persona es muy soñadora al dormir, porque en el caso mío, mi esposa me dijo, ¿por qué solo soñando pasa? Que no? Yo no sé, le digo yo solo entrego mi sueño, va, a Dios, va, y me duermo, y yo no sé lo que voy a soñar, pues, uno no sabe, ¿verdad? Claro, Entonces, eso es lo que quiero saber yo, ¿sí? A veces sí, va, porque según lo que pasó en el día, a veces sí, eso sucede, pero hay veces que no. Y a mí me pasa eso, pues, que soñando muy seguido, fíjese, con la familia, con los... decía Freud que el humano, creo, decía él, que se conoce por los sueños. No es malo, y entre más uno se acuerde de los sueños y despierte y traiga muchos recuerdos de dónde estuvo, mucho mejor. Lo peor sería que uno se acueste y como se acueste se levanta, que no se acuerde de nada. Ahí sí la situación es más compleja porque mucha inconsciencia, bastante inconsciencia. Bien, ¿quién más quiere dar aportes? Yo, profesor, muy buenas noches. Hola Rosa, bienvenida. Este, pienso que la energía de la atracción del pensamiento es magnífico, porque a mí me pasó eso, o sea, yo pensé, pero así, yo dije, ay, ¿cuándo será que nos podremos reunir todos los del grupo? Pero fuera magnífico con el profesor que nos reuniéramos. Pero, o sea, yo lo pensé así y se me quedó ese pensamiento no vago, sino que yo decía que se hiciera realidad. Y usted a Sí. los 3 días, usted nos hizo una cordial invitación. Entonces dije, wow, o Así es. sea, como que La inconsciencia encajó está mi pensamiento. creando. ¿No? Sí, encajó mi pensamiento. Asimismo con Dorita, una XB, yo dije, ¿qué será de la vida de Dorita? Porque la conocí en uno de los seminarios que usted nos dio. Eh, bueno, y como Dorita ya no se manifiesta, y Dorita, un día hizo usted una reunión y Dorita se presentó. Entonces, y dije, wow, es Ahí está. magnífico. Sí, es magnífico eso. Así es. Así es, sí. Es que uno va trayendo, y por eso, como todo es energía, uno debe cuidarse mucho de estar produciendo pensamientos negativos, porque
cuando uno piensa negativamente, eso genera unas creaciones, eso forma como unos focos, como unos campos donde uno empieza a recibir de lo que está pensando, de cómo está sintiendo. Y por eso es mejor pues evitar uno de los pensamientos negativos de que soy fracasado, de que mi vida es lo peor, de que estoy en la inmunda, que no me quieren, que me odian, que, que no sirvo para esto, que no valgo para aquello, que no soy el más querido de la familia, claro, pues que el más querido es mi hermano, el del medio, yo no, y mi hermano el mayor, menos yo, y mi hermana porque es la niña, menos yo. Entonces, tiene que uno analizar eso, porque entre más uno se deja cargar de negativismo y pensamientos tan destructivos como esos, simplemente lo que está es creando uno la propia realidad de uno y seguirá creándola y la seguirá alimentando, como cuando uno le da ira hoy y uno está bravo, pero resulta que mañana vuelve y se le repite uno la ira, y pasado mañana vuelve y le da ira. Y es porque se le alimenta a uno un aspecto oculto del inconsciente por medio de la ira, por medio de la rabia. Y se repite y se alimenta y llega el momento donde ya a uno no le pueden decir nada porque uno revienta con el que sea por medio de la ira, por medio de la rabia. Y es eso, que uno lo está alimentando y el inconsciente simplemente le acomoda el escenario para que vuelva y se le exprese, se le manifieste de nuevo a uno esa ira. Y asimismo los pensamientos negativos. Por eso es mejor tratar de hablar lo mejor posible, hablar bien. Así esté uno apretado, así esté uno sin tomarse un tintico y está en ayunas porque tomó solo agüita, pues, ¿y cómo está? Maravilloso. ¿Y qué? No, ese desayuno extraordinario el que me comí. ¿Qué desayuno? Pero en el fondo el desayuno fue sino por ahí un vaso con agua o un tinto. No fue más. Pero tiene que hablar positivamente o de lo contrario, si se queja, mañana vuelve y se queja y pasado mañana vuelve y se queja y se va a seguir quejando, entonces se le multiplica el problema y el inconsciente le sigue repitiendo y le dice, quéjese. Entonces mañana, pasado mañana le vienen a preguntar de nuevo, ¿y cómo está? Mal. ¿Ya desayunó? Nada. ¿Por qué? No hay nada que comer, no hay nada que echar a la olla. Y vuelve y lo repite y lo sigue repitiendo. Y por eso a las personas se les convierte en una canción psicológica hablar así. ¿Por qué? Porque esa es la canción que formó por medio de la energía del pensamiento. Nosotros necesitamos tener como esos pensamientos cada día lo más positivos, o de lo contrario uno se hunde y se daña a sí mismo por la forma de pensar. La forma de pensar se le convierte a uno en una forma de sentir y esa forma de sentir actúa en la parte física. Por eso hay muchos autores que hablan del yo en la mente, del yo en las emociones, del yo en el sexo, del yo en el físico. Y cuando ellos dicen que el yo se manifiesta en lo físico, daña la estructura física. ¿Y cómo la daña? Pues porque el cuerpo a uno se le descompone, el cuerpo a uno se le daña, el cuerpo a uno se le enferma, el cuerpo toma posiciones, toma morfologías, el rostro, la palabra, de acuerdo a lo que uno siente, de acuerdo a lo que uno piensa. Tiene parte de lógica. Y las emociones de uno, pues, terrible. ¿Cuántos nudos carga uno de emociones negativas durante toda la vida? Entonces vale la pena mejor ponerle una energía positiva. Vale la pena ponerle un positivismo de pensamiento, de palabra y en emociones, en hechos a la vida. O de lo contrario, pues no le espero uno nada bueno. Porque la energía atrae la energía, o sea, lo similar atrae a lo similar. Y de nosotros depende que se atraigan cosas buenas o lleguen cosas desagradables. Esa energía, ¿qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí, Dice mi claro que sí. esposa que es la ley del péndulo y pues sí. ¿Sí? Sí, la ley del péndulo, ahorita estás aquí y en otro momento estás acá. Y en otro momento estás aquí y el otro acá. O sea, que en un momento puede estar uno muy bien aquí
y en otro momento cambia No, si quiere la luz. y puede estar un poquitico complejo, difícil la situación, pero uno tampoco se puede dejar de caer porque peor a dónde vamos a llegar. De profesor, eso es lo importante, es saber cómo auto-observarse, ¿no? Estar uno como pendiente de esas reacciones del ego, de los pensamientos, y como tratar de irse uno autoeducarse, caer en cuenta en qué momento pudo uno haber dado campo a un pensamiento y de esta manera como ir controlando y controlando esas manifestaciones en una autoobservación constante. Así es. Vamos a poner un ejemplo, porque esto lo vamos a ver, nosotros lo vemos con los pacientes. Pongamos un ejemplo cotidiano, que es el ejemplo de la ira, de la rabia, del grito, de la violencia, del mal genio, del carácter, de los impulsos que uno a veces no controla y puede convertirse en una persona hasta agresiva, que tira las cosas, que no se puede decir nada porque uno siempre revienta. Pero para llegar a ese punto, tiene que haberse alimentado esa energía durante muchos días y muchos meses, incluso años, para estar uno a ese nivel. Ahora, la mayor parte de los pacientes que podemos ser nosotros, este tipo de carácter o de energía, un área donde se somatiza, donde se focaliza, donde hay un foco de energía, es en el hígado. Todos sabemos que así es. Entonces, hoy en día hay mucho paciente que te dice, ¿cómo le parece que me apareció cirrosis? Es que yo no soy bebedor, menos fumador. No, nunca. Que yo sepa, yo he contado, mire, con los dedos de mis manos las borracheras que he tenido y me sobran dedos. No sé qué es eso. Y resulta que cirrosis hepática. Pero nunca aceptará que la cirrosis hepática se desarrolló en su hígado porque ha sido una persona iracunda, llena de rabia, de resentimiento, que siempre le ha dado impulsos negativos a la ira durante muchos años, toda la vida, porque desde que uno empezó a caminar, desde antes de caminar, cuando le quitaban el tetero, ya pataleaba, ya tiraba las cosas. Y muchos padres de familia les da risa cuando el niño saca la mano y les da por la cara, se pone moradito el bebé, qué lindo, mire, parece el papá cuando se pone moradito y se ríen. Simplemente el niño está alimentando lo que va a ser la ira en el futuro de su vida. Y esta situación diagnosticó cirrosis hepática, hepatitis A. Por ejemplo, la inflamación del hígado es ira. La inflamación del hígado es una situación relacionada con ese tipo de impulsos que uno le ha dado manifestación durante muchos años. El hígado está muy asociado con el carácter, pero también está muy asociado, imagínense ustedes, con la parte sexual de una persona, porque si a una persona le contagian con hepatitis C, hay una manifestación en el hígado por tener hepatitis C, pero es un contagio sexual, pero ¿por qué se manifiesta en el hígado? Entonces, ahí hay otra relación, una situación sexual al hígado, el carácter de la ira y el hígado. Y si vemos la vesícula, ustedes saben que nos dice el biomagnetismo que la vesícula es un reservorio que carga muchísimos bichos y que cuando esos bichos se salen de su lugar también producen otros problemas de salud. Pero la vesícula está pegada al hígado, ¿sí? Es parte con ella para producir la bilis y manejar el control de todo ese líquido amarillento que se desarrolla ahí. Y todo esto se conecta. Y asimismo, si me fuera para el pulmón, tengo otra característica de esa energía. Y si me ubico al corazón es otra. Y si me ubico al colon es otra. Al riñón o al páncreas, etcétera. Pero todas las energías yo las he alimentado durante toda mi vida para que se focalicen en tal o cual órgano. Con justa razón, nosotros rastreamos y ponemos imanes en los puntos de órganos, porque tienen una razón de ser con las emociones negativas de uno. Pero una cosa es hablar de la energía como emoción que se libera y otra cosa es hablar de esa energía como algo más profundo del inconsciente, como algo más psíquico,
como algo más profundo de la mente profunda, ¿sí? Hablar como que del ego en otro nivel en la psique de la persona. ¿Por qué? Porque una cosa es la emoción, la energía que se libera y la persona se siente hasta feliz, y otra cosa es quién se ha alimentado de ese tipo de emociones negativas. Tiene que haber otra forma, otra sombra, como la llamaba Jung, una sombra que se alimenta de esas emociones. ¿Cuál es? Soy muy iracundo, soy muy celoso, miedoso, mi depresión, mi rencor, el alcohol, bueno, ¿cuál? ¿Sí? La pereza, ¿cuál defecto? ¿Cuál sombra? Se alimenta cada vez que hay emociones de ese nivel, y esas emociones hacen nudos y enferman los órganos, enferman las células, nos agota el cerebro, nos daña el ánimo. ¿Cuáles son? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, queridos compañeros? Profe, y yo Dígame. considero también, ahorita que mencionó mi depresión, mi diabetes, mi Bien. hipertensión, se apropian, se lo hacen muy propio y eso parece de modo de mentira que se va improntando cada vez más y más y más y cada vez están más enfermos por decir Sí, ¿verdad? porque uno está formando, ya es una creencia mía, ¿cierto? Y aparte, es como lo que hablábamos ayer, o sea, uno mismo se hace esa verdad, ¿sí? Yo mismo me la impronto, me la hago mía, y por eso es tan difícil uno sanar, ¿sí? Es muy difícil uno como sanar cuando uno siempre está con esas limitantes y tiene la creencia de que es que esto es así, ¿sí? Así es. Me enfermé porque yo he sido abusador de mi vida y ya estoy viejo. Y pues uno de viejo es donde se enferma y donde le aparecen los achaques, porque cuando estaba joven, pues no, pero ahorita veo cómo no me voy a enfermar. Y ya se la creó y ya eso es suyo y carga con esa verdad. ¿Cómo hace uno para curar así? ¿Mm? ¿Quién más da aportes? Tiene la palabra. Mencionaba usted también ay, se me fue la palabra, ¿Sí? la enfermedad que está, cirrosis hepática. Sí. Pues aunque no sean bebedores, tuve un cuñado hace muchos años, no bebía, era de tomarse tal vez un brindis con un coñac el día de Navidad o de Año Nuevo y no había más, ni cerveza bebía. Y cierta ocasión, enfermo, y le descubrieron que tenía cirrosis hepática. Imagínese. Pero, ¿qué sucedió aquí? Que le hicieron sus estudios y fue la diabetes la que le provocó esa cirrosis que nunca se dio cuenta que tenía diabetes este amigo. Pero pues todo el estudio que le hicieron detallaron que fue tal el exceso de su azúcar en su cuerpo que nunca se trató y le cayó la cirrosis hepática porque ese azúcar se hizo como si fuera el ron. Claro. Ajá. Se emborrachaba el páncreas con todo el azúcar. Sí, y de eso falleció este amigo, ¿sí? Vea, pues está bueno, ¿no? Está Sí. bueno porque ese detalle, el azúcar le hizo producir la cirrosis, entonces quiere decir que se mutaron esas células ahí, se endurecieron en el hígado. ¿Quién cree, no? Por el azúcar en la sangre. Y yo creo que es que también todo depende de acuerdo a la persona, ¿no? Cada uno de nosotros somos como tan diferentes. Y depende como de nuestras creencias y depende como de nuestra forma de comer, de respirar, de vivir. Porque es muy diferente la enfermedad de diabetes o la que sea de una persona que tiene unos cuidados a otro que no las tiene, de uno que come bien a otro que no puede comer bien, de uno que dejó X vicio y otro que todavía lo maneja, etcétera. O sea, yo considero que sí, hay mucho cambio, ¿no?
Las Sí. emociones que siente una persona con una patología muy diferente a cómo la siente otro, pero tienen la misma enfermedad. Bien, muchachos, ¿tienen la palabra? ¿Quién más? ¿Algún aporte que puedan darnos? ¿Será que se fueron? ¿Nos dejaron ahí solos o qué? Profesor, que yo creo que también una de las maneras de estar uno como estabilizado así mentalmente es la meditación, ¿cierto? Una buena meditación nos pone en paz y alimenta en sí el cuerpo, la mente y el espíritu. Sí, es verdad, la meditación tiene que ser parte con nosotros, la reflexión, el análisis, la oración, la inspiración, la contemplación, todas esas cosas que son parte de la supraconciencia, todos esos puntos son importantes en la vida de uno. O de lo contrario, ¿cómo ejecutas el hemisferio cerebral derecho que tiene que conectar con todo ese tipo de energías? No se puede. Por eso es que la gente cuando escucha esto de la meditación, de todas estas cosas que tienen que ver con el nivel de conciencia superior, reaccionan, porque es su mente razonal, porque es su hemisferio izquierdo quien habla y no conecta con esto. Pero nosotros sí conectamos con esto porque estamos haciendo uso del hemisferio derecho. Y cuando una persona hace uso del hemisferio derecho del cerebro, entonces hablar de la meditación, hablar de la contemplación, inspiración, de la imaginación, de la devoción, etcétera, todo esto le parece tan familiar porque está conectado desde su cerebro con ese campo, con esa energía. Y esa es la parte que uno necesita incorporar en el cuerpo para poder ayudar a sanar. Ustedes han visto a Joe Dispenza, ¿no? Este científico neurólogo, él pone a los pacientes a hacer meditaciones y a que se queden quietos y ve cómo el cerebro se va reparando, cómo va mejorando la salud de los pacientes. Y es lógico, porque uno con esa vida tan ajetreada que lleva y ese estrés y esas preocupaciones, la ansiedad, el miedo, la rabia, todas esas cosas lo enferman a uno. Y cuando uno deja de estarle dando expresión a todos sus defectos y piensa más en sí y se ubica más en su conciencia, pues entonces se modifica estructuras del cerebro y se modifican estructuras emocionales y el cuerpo tiene que tener cambios. No solo desde el punto de vista de cambiar la morfología del cuerpo, sino la estructura interna del cuerpo, que es la que se nos enferma, de acuerdo a cómo uno piensa, cómo uno actúa. Y eso es lo que él ha demostrado por medio de los aparatos, viendo cómo cambia el cerebro, cómo evoluciona la persona cuando hace meditación, cuando piensa más en sí mismo, se ubica en sí mismo y no está siempre pensando solo afuera, sino más hacia adentro, como lo enseñan en el budismo, como lo enseñan los yogis, y es una verdad, porque es traer la salud hacia uno. En otras palabras, ¿qué es lo que produce ahí? No sé si este señor lo diga, pero imagínense ustedes, les pongo un ejemplo. Miren ustedes esto. ¿Qué es lo que produce ahí? Miren esta lámpara. Entonces, esta lámpara está así. Y escasitamente el nivel de luz que nosotros tenemos es un nivel de luz que apenas es como para vivir y aproximadamente ese nivel del uso de conciencia oscila en un promedio entre un 3 a un 5%. Es con la conciencia que uno vive y lastimosamente el 95-97% es subconsciencia y por eso todo lo actuamos en forma inconsciente. Cuando uno hace esos análisis en uno y entra en la meditación, entonces imagínense que se aumenta la luz, ¿sí? La bombilla se recarga de mayor vatios, de más energía, y esa energía es la que ingresa en el cerebro de uno. Y entre más luz hay en el cerebro de uno, pues entonces más conexión con el mundo cuántico. Y entre más conectados esté uno, entonces la lámpara tiene más luz. Y si hay más luz en el cerebro, entonces lo que trabaja con luz en el cerebro, ya lo dijimos,
son las neuronas. Los núcleos de energía que están en el cerebro trabajan es con luz, trabajan con electricidad. Y eso es lo que hace la meditación y eso nos lo enseñan los budistas y nos lo enseñan los yogis, que la meditación para ellos es el pan de todos los días porque están conectados a la fuente. Nosotros aquí en Occidente, ¿qué fuente ni qué nada? Si yo no trabajo, no como. Si yo no salgo a la calle, no como. Si a mí no me dan empleo, me muero de hambre. Y uno vive ansioso y corriendo y preocupado y lleno de estrés. Entonces lo que uno hace es que quema la energía en el cerebro y hace cortocircuitos en las neuronas y eso se revienta la cabeza de uno de tanto pensar, de estar preocupado. Y cuando uno ve a los yogis y a los budistas dice, oiga, pero esta gente vive sabroso, ¿no? Todos los días en meditación, comen escasitamente lo que se les dé por ahí y vuelven a meditar. Claro, como no tienen familia, no tienen trabajo, como no piensan qué ponerse, como no piensan qué hacer de la vida, como no piensan en el futuro. Y claro, esa gente, pues, ¿qué? Y viven 100, 120 años y parecen de 50. Claro, pues como no tienen nada que hacer, ¿cómo no van a parecer de 50 años y nunca se han preocupado en la vida? Y la gente no cae en cuenta en eso, que estas personas viven conectados con la fuente y si están conectados con la fuente, entonces el rayo de luz les cae directo en la cabeza y todo su cuerpo y en toda su constitución oculta o anatómica o ultraanatómica de su parte energética. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que sus neuronas brillan extraordinariamente porque tienen energía. Sí me hago entender, ¿cierto? Todos me entienden. Entonces, las neuronas se mueven es con electricidad, no se mueven ¿qué les digo yo a ustedes? O sea, bueno, lo que es eléctrico se mueve es con electricidad y donde hay electricidad hay luz y donde hay luz hay magnetismo y donde hay magnetismo hay energía. Desconéctese uno de la energía y verá que se apaga. Así le pasa al cerebro humano. Vive uno apagado y vive sin ganas de nada, no quiere vivir, no quiere comer, no quiere nada, no quiere salir, no quiere hablar, no quiere... Ahí están los problemas de la depresión, de la ansiedad, del miedo, de la esquizofrenia, de la logofrenia, de todas esas cosas tan terribles que se dan en el cerebro. El cerebro se va apagando, se va muriendo. Y ahí vienen las drogas médicas que ayudan para estimular el cerebro y si no la tomas, peor, y si la tomas, pues también. Y son muchas situaciones que le van pasando a la persona porque hace falta energía en el cerebro. Entonces, por eso es que, discúlpenme ustedes, he hecho la cuña con esto. Por eso es que este vainito que parece tan sencillito, este casquito que hemos elaborado, parece como tan sencillito y dice, ah, venga, que yo me lo hago allí con una estopa en la casa o me compro un gorro de pasamontaña y me lo hago y ya, no se preocupe. Entonces, ese ha sido el objetivo, porque uno realmente se agota el cerebro. Y ya uno de 40 años, 45 años, de 60, de 70, 75, 80, ya no es igual al muchacho que tenía 18, 15 años. Ya no es igual al muchachito que tenía 10 añitos que apenas sus neuronas estaban aprendiendo y todas están vivitas y fresquitas, ¿no? Uno cuántas neuronas ya le ha matado al cerebro de esas 85.000, 100.000 millones de neuronas, no sabemos si nos quede la mitad o menos, porque no hay que, en la vida las borracheras matan millones, la falta de oxígeno mata millones, todas esas preocupaciones y todos esos estrés, las enfermedades matan millones, las depresiones matan millones de neuronas. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Entonces, asimismo, uno le ha reducido el potencial al cerebro. Qué extraordinario uno poder llegar a 80 años, pero con esas 100.000 millones de neuronas activas. Entonces, ahí sí podríamos encontrar a un ser humano que tiene un nivel de conciencia superior, porque no se le murió la vida en el cerebro. Pero la mayor parte de nosotros nos llega la muerte y llegamos agotados, cansados, enfermos y perdidos de la mente, de la memoria. ¿Por qué? Porque no es que acabamos con la energía del cerebro. Entonces, ese es el objetivo, uno darle
darle energía y el campo magnético ayuda a eso. Los imanes ayudan a eso. Por lo contrario, entonces, ¿qué hacemos acá si no hemos tenido resultados con el biomagnetismo, verdad? Porque hemos tenido resultados con el biomagnetismo, por eso estamos aquí presentes. Si no, pues no estaríamos aquí no en otras cosas, haciendo otras cosas. Pero ¿verdad que las neuronas se pueden regenerar o reproducir? Las neuronas se mueren y se murieron. Y que produzcamos, sí se están produciendo, pero muy pocas en relación a las que se mueren. El hipocampo produce, creo, que produce entre unas 2.000, 5.000 neuronas diarias o menos. Pero imagínese uno con todas las preocupaciones y la ansiedad del día, ¿cuántas se mueren? Ajá, imagínense, en el caso mío, yo ya voy a cumplir 62 años. Estuve dependiendo de una pastilla para el cerebro, porque yo padecí una epilepsia. Y gracias a los imanes también, así creo, ya la suspendí esa pastilla. Eso es una ganancia, Alberto, porque O sea, si ya no la toma, maravilloso. Si sí, no hay necesidad, quiere decir que tu cerebro ya no la necesita. sí. Mi esposa me dice, pero mira, vos te desconectás, que no hay. No, le digo, yo ya no necesito esa droga, le digo. Yo estoy ¿Ok? bien. Y fíjate que yo hago mis meditaciones, 8, 10 minutos en la mañana y en la noche. Y el problema mío es que la concentración, fíjese, se me vienen los pensamientos así. Y yo trato de concentrarme, ¿verdad? Eso no se Yo no preocupe, sé que qué. eso nos pasa a todos. La Sí, mente, entonces hay que ubicar la concentración en la respiración, Alberto. Si tú te vas a hacer una meditación y te vas a concentrar, tienes que ubicar la respiración. Aquí vean, las fosas nasales. El aire entra, el aire sale. cuando comienzo así, Aire las 3. entra, aire sale, pero tienes que sentir la respiración en las fosas. Es uno de los lugares del cuerpo donde uno realmente puede hacer que la mente se quede quieta. Pero si no ubicas un punto de concentración, es muy difícil porque la mente habla y le gusta hablar y sigue hablando y nunca se para y nunca se cansa y todos los días y todo el momento y todo, las 24 horas, ella está hablando porque es una mente parlanchina, habladora. Ahí tenemos la charla ambigua de todos los días, solucionando problemas pasado, presente, futuro, monta castillo, los desarma, vuelve y los arma, es feliz, no es feliz, o sea, es una cosa terrible. Y para uno poder tener un control de ello, tiene que ponerle un oficio. Recuerden ustedes que cuando uno habla con la mente, está hablando con el inconsciente. Ténganlo en cuenta. Hablas con el inconsciente, no con el consciente. Estás conectado hablando con el inconsciente. Por eso los pensamientos surgen porque ellos salen de la mente inconsciente. Y un pensamiento toma forma en tu cerebro. Y se las dejo ahí para una próxima. De pronto tengamos la posibilidad de hablar un poco más allá. Cuando el pensamiento sale del inconsciente hacia el consciente, ella toma forma. Y esa forma es porque tú puedes ver el pensamiento, si lo analizas, el pensamiento tiene una forma y es una forma mental, es energía mental. Pero ese pensamiento tiene energía, es energético. Por eso tiene poder de ponerte a pensar y hablar y ponerte la mente ansiosa y preocupada con ese mismo pensamiento. Y más de tener energía y materia, o sea, que toma como una forma material en la mente, tiene conciencia. Por eso pasa del inconsciente al consciente y se manifiesta y hace un control de la persona. Y entonces primero le dice a uno en la mente, no sea pendejo, no se deje. Usted es macho, ¿cierto que usted es hombre? Entonces contéstele, le dijo aquí. Y luego cuando uno se da cuenta es que esa cuestión se expresó en el cuerpo y toma los sentidos físicos, toma la mente, toma la palabra, toma los centros, toma todo de uno y uno cuando ya se da cuenta es que está peleando con la persona. Y está agarrado con la persona y aquí, si me toca dejarme aquí, si a mí me tienen que dejar en este piso tirado, pues aquí el día me muero, pero yo no me dejo.
Santísima Virgen, ya está poseído. O sea, la sombra ya lo poseyó, ya lo controló. Entonces recuerden, eso se mueve entre materia, energía y conciencia y toma forma física la sombra. Y no es una sombra, son cantidades de sombras que tienen poder sobre el ser humano. Y por eso en un momento dado, una persona, por ejemplo, que cae en los juegos de azar, está poseído por una sombra de esas. Platica que coge, platica que va a dejar por allá, porque piensa que algún día se hará rico ganándose un premio. Y todo lo que gana allá va y lo deja. Y coge un dinerito y corre a meterse para allá. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo controla? Materia, energía y conciencia. Dominio sobre el cuerpo y allá lo mete. Y luego cuando le hace perder todo y lo deja en la bancarrota que no hay de dónde sacar, entonces surge otra sombra del centro instintivo y le dice, ¿para qué vivir? Entonces coge un revólver y se lo pone en la cabeza y se quitó la vida. Claro, porque ya no hay nada por qué ir, porque todo lo perdió y todo fracasó, y perdió familia y perdió todo. Quedó solo. Entonces dice, mejor me muero y se termina quitando la vida. Esa sombra que lo llevaba al fuego es desplazado por otra sombra que le dice, muérase. ¿Para qué vivir? Y si no, estudien a Juni y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Bueno, entonces, esto es con el fin de ayudarse uno. Y si te tomas unas almendras, y si te comes unos cacahuates, y te manejas un oxígeno y te haces una buena circulación y te tomes unos buenos nutrientes, y si te ayudas y nos ayudamos, pues ese cerebro tiene que producir otro mecanismo de energía. O de lo contrario, ese cerebro se nos va apagando y lastimosamente uno ya llega a cierta edad y uno cree que está muy bien, pero no es así. Ya todas esas capacidades cognitivas extraordinarias que tenía cuando era joven se fueron apagando. Ahorita con lo que vives es con lo necesario hasta que uno se muere, porque ¿qué más? Pero pudiéramos brillar más en el cerebro y en la mente y en la inteligencia si nos ayudamos, si nos proponemos ayudarnos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué pregunta hay? ¿Qué aporte tiene? Profesor, no Dígame. sé si me estoy saliendo del tema. Del vino que usted nos enseñó a elaborarlo, ¿Sí? yo sí le conversé de mi sobrino, que prácticamente el niño nació un vegetal, y el niño ya no utiliza varias cosas, ya no la utiliza porque él no ni caminaba. Y ahorita ya está caminando él. ¿Hola? Sí, la escuchamos. Ya está caminando él, ya no lo utiliza. Y eso que quería preguntarle, que hasta qué tiempo se le puede seguir dando el vino. No, sígale dando que pues, él no puede hacer respiraciones, no puede oxigenar, no puede transmutar la energía en oxígeno al cerebro. Pues entonces, al menos con los nutrientes, esos nutrientes estimulan y le están ayudando al cerebro. Sí, Entonces hay porque que estarle dando sus ya comienza cucharadas. hasta a reconocer colores. Ya le enseñan los colores y ya dice el niño qué color es, porque él no hablaba nada hablaba. Ah, bueno, ese estímulo y ponerle imancitos, Rosa, hay que ponerle biomagnetismo en la cabecita al niño. ¿Ok? Es que él le operaron y le pusieron ¿Válvula? ay, no, es como un pedazo de cráneo, pero es como de carey, le llamo así. Pero no es metálico. No es metálico. Ah, bueno. Si no hay metálico, nada en la cabeza, le puede ir poniendo imancitos de bajo gausaje, de a poquito, y le van checando y van checando, y le pueden ir colocando, por ejemplo, a la altura de la pineal, unos minuticos, analizando qué manifiesta, si se siente muy bien, pues se le va poniendo, porque si le ven que se pone alegre, que se pone contento, no se queja que le duele nada,
pues le siguen ayudando porque pues el cerebro de él está jovencito, pues hay que estimularlo para que crezca, ¿no? Ya. O sea, el bebito tiene 7 años. Está niño, eso, mejor dicho, todo lo que le hagan y le ayuden le va a servir para cuando ya esté ya en la Sino pubertad. que aquí es un factor que, o sea, ellos viven en España. Bueno, entonces, os aconsejale que se compre unos imancitos, que si creen en ti lo que tú le has ayudado, que también se compre un imancito y que tú le vas orientando dónde se los van colocando, de a minuticos, de a poquito, y que le van ayudando. Sí, incluso yo ya le hice la captura del gorrito que usted justamente lo tiene ahorita en sus manos y le dije para ver si ella le hace el pedido a usted, porque incluso yo le iba a pasar a usted los datos para ver si usted le puede enviar, pero perdimos un poco la comunicación ahorita porque anduvieron de vacaciones, qué sé yo, se han ido a otra parte. Bueno, Sí, entonces en antes me llamó y y me dijo que para comenzar de nuevo, entonces le digo, ya pues ñaña, le digo, a ver si que yo hablo con dígale, el profesor para que usted se conecte con él y él tiene que ver cómo le hace llegar a España. y dígale que si puede, para conseguir un jueguito de imanes por Amazon, por Mercado Libre, no sé cómo será por allá, pero que Ujú. se hagan un jueguito para que lo tengan a la mano para cualquier necesidad, sería muy bueno. ¿Listo? Bien, gracias Rosa. Muchas gracias, profesor. A usted, Rosa, muy amable. ¿Quién más quiere dar un aporte? Don Profe, José. yo le quiero recomendar a Oscar que para que se concentre en su meditación, que se haga de 1 o 2 buenos mantras para estarlo repitiendo y la respiración, y con eso va a estar bien concentrado. Sí, claro. Es cuestión Pero lo que de ir no sé lo que encontrando es, su... no tengo experiencia en mantra. Ah, eso es lo que hay es por montones. Ah, El mantra OM, concentre en el mantra OM. yo fíjate que yo escucho en el YouTube las energías, los audios, los videos, para todo eso. Eso. Y son, ¿verdad? Ubique un mantra, como dice Ah, ya. don Julio, y ya, eso le va dando forma, usted le va cogiendo el ritmo. Listo, muchachos. ¿Quién más quiere dar un aporte? Profesor, si me permite, buenas noches. Sí, don José, lo escuchamos. Sí, pocas veces he estado en las reuniones que han tenido el grupo porque yo estaba en otro trabajo y realmente llegaba tarde. Solo Sí, quería aportar un pequeño detalle. El tema de la cirrosis en el hígado se produce por la presencia de grasas, alcoholes y también del azúcar, ¿no? sí. Para tener bien claro el tema de la cirrosis. El azúcar, generalmente cuando hay un exceso, el azúcar se almacena en el organismo como grasa. Ujú. Eso tiene un nombre en el campo médico que creo que es algo de nuevo o nuevo lipogénesis, algo así es, el proceso a través del cual los azúcares se almacenan como grasa. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la alimentación de los cerdos, ¿no? Se les da cantidad de cereales que tienen un alto contenido de azúcar para que tengan una abundante cantidad de grasa. Entonces, quería contribuir en ese sentido para tener más claro el tema de la cirrosis que se puede producir por la presencia de grasas, ¿no? El alto consumo de grasas y lo otro por el alto consumo de azúcares que muchas veces se almacenan en el cuerpo de esa manera. Ah, Lo ok. otro es que, si bien es cierto, en el campo terapéutico nosotros también consumimos bastante energía, tenemos que tener un poco de cuidado con el tema de la alimentación. Yo he estado trabajando últimamente con el control de calidad de los alimentos y al observar los productos he observado que pues, las grandes corporaciones norteamericanas y de otras empresas grandes nos envían productos que ya nosotros lo hemos hecho a veces de consumo permanente y no nos damos cuenta en cuanto a los ingredientes que tienen. Y uno de los mayores ingredientes que tiene son productos transgénicos. Y no olvidemos que los productos transgénicos, ¿no? Es la inserción de un ADN, sea de una bacteria, de un virus, de un animal, para potenciar o mejorar o estabilizar
a cualquier producto, sea animal o sea vegetal, para que su producción sea elevada. El caso, por ejemplo, lo que he observado es que gran parte de los productos que consumimos, ¿no?, tienen la soya transgénica. Y uno de los países que tiene una elevadísima producción de soya transgénica es Estados Unidos. Es más, Estados Unidos llena el mercado latinoamericano y los mercados de los países en vías de desarrollo, ¿no?, a través de las grandes organizaciones como UNICEF y etcétera, ¿no? Entonces, ellos le venden esa gran cantidad de productos y llegan a nuestros países como donaciones. Entonces, al final, nuestra gente está enfermando en lugar de nutrirse. Entonces, nosotros como terapeutas tenemos que tener bastante cuidado con nuestra alimentación. Primero, lo que es una alimentación casi tipo gourmet, o sea, no que no sea abundante, no sea abundante en grasa. Podemos comer de todo, no hay nada que nos haga daño en realidad. Pero hay que tener cuidado con la naturaleza de los productos que consumimos y la cantidad de estos productos, porque en sí necesitamos una cuota de grasa, una cuota de sales, una cuota de azúcar. Nuestro organismo, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros erróneamente a veces pensamos que nos estamos hidratando y consumimos el agua embotellada, pero el agua embotellada es solo agua, a diferencia de las aguas minerales que antes teníamos y que realmente eran minerales, extraídas de pozos en los que había la cantidad necesaria de agua con las sales suficientes. Pero hoy por hoy nosotros consumimos agua, y el agua lo que hace es sin las sales diluir que se necesita. todas las sales y los elementos que requerimos para sobrevivir, y más bien todo lo contrario, terminamos eliminándolo, porque es tanta la cantidad de agua que consumimos que a veces terminamos miccionando, o a través del sudor y otras formas, evaporamos y eliminamos las sales que nuestro cuerpo requiere. Así Entonces es. tenemos que trabajar un poco en el tema de la nutrición. Y lo Sí, la que par- decía el terapeuta aquí para apoyarlo, el señor Oscar, sí es cierto, ¿no? Nosotros creo que ya gran parte de nuestro trabajo nos demanda un alto consumo energético, no solo en función a la energía de nuestro organismo, que ya de por sí consumimos carbohidratos y consumimos muchos elementos al concentrarnos para dar las terapias, sino también consumimos bastantes la fuente de energía que nosotros tenemos, la que nos permite a nosotros estabilizarnos en el universo. Entonces, para esto tenemos que recurrir también a otras disciplinas que nos ayuden a nosotros a mejorar nuestro sistema energético, ¿no?, dentro del concepto. Para eso, bueno, está lo que decían los mantras, está los trabajos que se hacen con ángeles, ¿no?, etcétera, etcétera. Están los códigos sagrados que últimamente se están difundiendo bastante, que a nosotros como terapeutas nos interesa desarrollarlos, quizás para aplicarlos y complementarlos junto con lo que hacemos, ¿no? Que es el biomagnetismo, que es mucho más acertado en muchos aspectos que la medicina, pero también necesitamos esa cuota nosotros para protegernos, y usted lo ha hecho en muchos seminarios respecto a estas larvas y gusanos energéticos que nos consumen, pero también necesitamos protegernos a través de otras disciplinas que nos ayuden a estabilizarnos energéticamente dentro del plano dimensional que es el universo, ¿no? Entonces, quería con este sentido, y de repente en otra ocasión hacerles una consulta, porque conozco un terapeuta, lamentablemente hay algunos que son bastante cerrados en ese sentido, pero conozco un terapeuta que él, aparte dentro de la aplicación del biomagnetismo, ¿no?, por decirle, el tema de los hongos en los pies. Nosotros tenemos el punto que es dedo gordo, ¿no es cierto? Bien, pero él cuando lo veo que va al punto más específico, por ejemplo, un punto donde yo lo revisé porque tenía justo su cuaderno cerca, vi que él tenía para un tema de hongo en los pies un punto específico que era dedo gordo, ¿no? Falange distal en la punta del dedo del pie izquierdo, y en el dedo derecho era falange distal, era, no me acuerdo si era dorsal, se refería a la posición del imán por debajo del dedo, y en el otro se refería a la posición del imán en la punta del dedo. Entonces,
Lo he visto que muchos de los puntos él los tiene así. Inclusive he visto que hay puntos que tiene entre la falange distal y la falange media, por ejemplo, en la línea de intersección, ellos trabajan con un punto específico. Entonces, yo no sé si eso han llegado a escuchar ustedes, pero yo lo he visto porque yo conocí a su papá. El papá era investigador, él fue uno de los que trajo al Perú el tema de las células madre cuando recién estaba en desarrollo. Él se fue, viajó, y así fue como él descubrió también el tema del biomagnetismo. Pero de repente en ese sentido, yo le he tratado de buscarle una información a él, cómo obtiene, me dijo que sí lo obtenía a través de buscarle en el cuerpo porque ellos van buscando. En el tema del COVID, Pero me lo que conversó, pasa, me dijo que José, ahí es que hay muchos que se dedican a hacer las investigaciones y como estábamos hablando al principio que decía Alejandra, creo, del rastreo que se va haciendo con el imancito, esa es la forma como se han hecho el encontrar muchos pares biomagnéticos. Entonces, claro, van poniendo, entonces localizan, pero como eso se hace una especie de... o sea, primero tiene que aparecer muchos pares que tengan la relación, por ejemplo, el dedo distal con la punta del pie, por debajo de la punta del dedo del pie. Entonces hacen como el estudio y después de que aparece tantas y tantas veces, entonces dice, este lo vamos a dejar para que trabaje contra la bacteria o tiene que ver con el hongo X y entonces lo siguen utilizando. Es el estudio que le hace. Por ejemplo, nosotros le estuvimos haciendo un estudio a un paciente con una situación de ligamentos y cogía todos los ligamentos cruzados, aquí lo que es la rótula, toda la parte de atrás del hueco popitreo y nos aparecía, para ese problema siempre nos aparecía un punto que cogía en toda la parte lateral de la rodilla y lo buscamos por las cartillas y lo buscamos en diversos pares y no aparecía, pero nosotros en el rastreo sí nos aparecía y ahí lo impactamos para ayudar a sanar ese ligamento que estaba afectado. Entonces, ¿qué ocurre? Asimismo sucede con muchos pares que muchos tienen. No es que se trate que sea, pues, la última investigación que se hace. Habría que también probarlos, porque ellos pueden tener esos pares y energéticamente el cuerpo les ha dicho, sirve para eso, lo utiliza, pero tal vez uno va y lo utiliza y puede la persona estar llena de hongos y le vamos a colocar y nada, tenemos que ponerle otros puntos de hongos, tenemos que buscar los reservorios para que haga la impactación o para que se surja la sanación. Y aún así, a veces los resultados se hacen un poco deficientes y tenemos que recurrir a ciertas plantas, a ciertos preparados para que la persona se ayude más rápido en la sanación. Por ejemplo, nosotros le estuvimos haciendo terapia a un señor con una especie de problema alérgico en la piel que parecía como si fuera tiña, pero a la vez parecía como si fuera un problema dermatológico más severo. Y claro, se hacían los rastreos, se colocaban los imanes, le mandábamos recomendaciones, le decíamos, hágase esto, hágase lo otro, y resulta que nada. Y yo me le mandé todo, no debe comer esto, no debe hacer esto, por favor colabóreme con esto, aplíquese tal pomada, va a tomarse tales bebidas, la va a preparar de tal forma, y mejoraba un poquito, y volvía y reaparecía y me decía, no, ¿cómo le parece que otra vez estoy? Y me mandaba fotos, y la espalda llena otra vez de todas esas marquillas que parecen monedas, que le decía, esto me daba como tiña, a veces no me daba como tiña, sino que me aparecían otros reservorios de hongos. Y imagínense ustedes que el problema estaba, que el señor no estaba aplicando las recomendaciones de lo que le dije que no comiera. Y en un momento dado se me soltó la lengua el señor y me dijo, Don Edison, y entonces, ¿será que me descuidé porque he comido lo del marrano y pues siempre me llevan y me ofrecen eso en la casa y lo preparan? Y entonces le, pero ¿cómo así si hemos quedado que tú no debes consumir ni marrano, ni mantequilla, ni fritos, ni lácteos? Y resulta que el señor dijo, pues no sé, discúlpeme, voy a aplicarlo como me dices y va a hacer lo que me has mandado. Y volví y lo realizó y el problema desapareció totalmente, se le quitó el problema de la alergia del cuerpo relacionado con la comida, que es lo que estaba diciendo José. Entonces,
La parte de la comida fue un papel importante en la terapia que estamos haciendo, en las recomendaciones que se le manda al paciente, ¿sí? En la forma como se alimenta, qué es lo que no debe comer, porque si lo estoy tratando por un problema de salud y él come lo que se le dice que no se debe comer y no maneja sus emociones que se le dice que deben controlarse, pues el problema no desaparece rápidamente y por eso es que hay pacientes como rebeldes a sanar. Y es eso, la alimentación. Entonces, tengan en cuenta eso. Muchos pares magnéticos van a aparecer. Nosotros tenemos listados de pares que ustedes dirán, pero no están en la cartilla. Pero resulta que muchos de esos pares se pueden hacer cartillas con ellos y mostrarlo a la gente. No significa que todos esos pares realmente obran y hacen efectos y que hacen pues el milagro. No, siempre hay que usar a los otros pares, hay que manejarlo, impactar, hay que hacer los rastreos, es muy necesario, porque recuerden, todas las partes del cuerpo son puntos de energía. Si lo van a ver ustedes como chakras, son chakras secundarios de los secundarios y mucho más pequeños, articulaciones, toda parte de los rincones del cuerpo. Y si lo vamos a ver como pares magnéticos iguales, todas las partes del cuerpo se conectan y tienen una razón de ser. La cuestión está en la estadística, que fue lo que hizo el doctor Gois. Estadística, por decir, tibia a tibia para trabajar reservorios de hongos, de ciertos patógenos que están en el cuerpo. Y se dio cuenta que al aplicarlo a muchos pacientes tibia a tibia, el problema alérgico se le iba, el hongo desaparecía y era maravilloso. Entonces él dijo, este sirve para X hongo, este va a trabajar para la cándida, sirve para este, y fue tibia a tibia. Entonces, pero primero hizo la estadística con muchos pacientes. Si no hay una estadística, uno puede armar puntos, todos los que quieran una cartilla, pero hay que buscar la estadística para saber realmente los efectos y qué tipo de bacteria, qué tipo de hongo, qué tipo de parásito o qué tipo de virus se combate con ese par. Como por decir, cuando impactamos hígado. La estadística fue en cientos de pacientes para trabajar contra la inflamación del hígado, para combatir la hepatitis A, B, C. Incluso creo que con el hígado trabajamos hasta G y F, ¿sí? Ese tipo de virus se trabaja impactando hígado. Pero esa estadística la hizo el doctor después de tratar muchos pacientes y ver de que al mismo problema daba el mismo par magnético. Si ustedes encuentran ese tipo de par que no está en los listados y ustedes lo trabajan con un paciente y ven resultados, siempre el mismo par para el mismo problema sirve, entonces ustedes ya pueden decir, tengo un par magnético descubierto por mi persona, se combate X bacteria y le pongo el nombre mío si quiere, mi apellido, porque yo lo descubrí. Esa es la clave en relación a encontrar pares magnéticos. ¿Sí? Que usted, aunque eso no es suyo porque, pues, ¿quién va a patentar un par magnético? Porque eso es para la gente, para el que le sirva. Pero sí se le puede poner el nombre del descubridor después de una estadística de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hemos descubierto unos pares, pero tengo que seguirlos estudiando y analizando más antes de ponerlos al público y decir, estos son para XX, ya que otro puede venir y dice, no, eso no sirve para eso. Y todo lo que le hemos rastreado y le hemos encontrado nunca aparece esa bacteria, nunca aparece ese virus. Entonces, sí hay que seguir haciéndole más estudio, más estadística para encontrarle más efectos. Bien. Gracias, José, por el aporte. Muy bueno. ¿Quién más? Ya se nos agotó el tiempo. Maestro, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para un paciente con túnel carpiano, los pares, pues en muñeca y radio, sí, a mí me aparecen esos en el rastreo. ¿Qué otro punto sería para agregarle? Tiene que ponerle como en el túnel, por lo regular, no solo es aquí el problema, Ajá, sino que se irradia. ¿Sí? sería palma, Entonces puedes colocarle palma el negativo. palma. Puedes Ujú. colocar aquí en este punto y puedes colocar aquí, puedes colocar acá.
Todo lo que es Sí, en la muñeca, el en radio. la muñeca, el radio y eso, los brazos, pues. Sí. Bueno, A gracias, mí, maestro. a mí, por ejemplo, me ha servido mucho cuando una persona tiene esta situación de hacer la infiltración. Me ayuda bastante. La infiltración. Ujú. Oiga, maestro, un aporte también. Estaban hablando de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, mi mamá murió de eso, pues, pero ella le vino por una cardiopatía, se llama, dijo el doctor, que era por una cardiopatía, que tenía un soplo en el corazón y a raíz del soplo del corazón se le hizo la cirrosis, porque mi mamá nunca tomaba, nunca tomó una gota de alcohol, ni era ¿No muy sufría de dulcera, azúcar? ni no sufría de azúcar. Imagínate. Y el doctor, el diagnóstico que le dio, una cirrosis cardiohepática producida por el corazón. Vea, No sé qué tantas, pues la cirrosis viene por muchas cosas, yo pienso, no sé, porque yo escuché al compañero, pues, que dijo que por los atoles y eso, lo dulce, por la diabetes, no sé, pero mi mamá ese diagnóstico le dieron, cardiohepática, una cirrosis cardiohepática. vea, interesante para hacerle un Ujú. estudio a ese diagnóstico, ¿sí? Sí, Cardiopática, ¿cuáles son las causas? sí, Porque si no es diabética, ni tampoco tenía problemas de alcohol, ni tampoco, pues, bueno, también puede tener una causa la alimentación, ¿no? Porque, pues, uno pues sí. como saben estos días, uno come, pues, lo que puede y trata de comer lo mejor que puede. Pero, mire, lo que estaba diciendo José es lógico. Hoy tenemos una situación con los transgénicos, hoy tenemos una situación con todos estos productos que están mezclados y esto está haciendo mucho daño. Antes pensábamos en los injertos, pero los injertos quedaron en pañales con los transgénicos y con todas las modificaciones que hoy se están haciendo, porque el cuerpo cuando se come, por ejemplo, un injerto, no sabe qué come, si es guayaba o es manzana. Y ahora con los transgénicos, pues no sabe si está comiendo el gen del salmón, o si está comiendo el gen de la cucaracha, o si se está comiendo el gen del ratón. O sea, es una situación donde ya la semilla y donde los productos modificados genéticamente están generando, pues de hecho, unos cambios en la genética de nosotros. Y pues todos Ujú. sabemos que hoy todo lo están modificando genéticamente, a tal punto que yo creo que llegará el momento donde se van a hacer patentes de lo que uno come. O sea, después de que esté incorporado en uno, pueden llegar a haber patentes porque no es que usted lo comió, entonces ya usted es como de nosotros. Y es por la situación de la parte genética, del manejo que se está haciendo en los productos que hoy estamos consumiendo la humanidad. Y cuántos medicamentos, pues no quiero tocar ahí para que después no nos tengamos problemas con el video, pero sí cuánto Ujú. producto de medicamentos Maestro, ya es producido así. sí, maestro, ¿y no pudiera ser causada por una cuestión congénita o heredar de herencia, eso? Sí, sería Porque muy bueno. también una tía, mi hermana de mi mamá, también padece eso. Sí, claro, sería muy interesante hacerle un seguimiento por la parte congénita y también por la parte emocional de la persona, porque estamos hablando del corazón al hígado. El corazón Sí, guarda las emociones y el hígado exterioriza esas emociones, ¿sí? ajá, Especialmente a través del carácter. Y para que a uno el hígado se le ponga como una piedra, significa que algo ha pasado a nivel emocional, sin importar que seas una persona cargada de azúcar, que seas diabético, que hayas manejado alcohol y otro tipo de sustancias, y aún así desarrolla esta patología en el hígado, pero está asociada con el corazón. Entonces, emociones, porque el corazón es el centro emocional del cuerpo humano y el hígado exterioriza esas emociones, expresa esas emociones, esos impulsos salen a través de la glándula hepática sí, y esa glándula hepática, ustedes sabían que es un vórtice, es un chakra, y ese chakra guarda ni más ni menos que la información que conecta en nosotros al cuerpo astral. El cuerpo astral es el cuerpo de los deseos.
Y todo ser humano está cargado de deseos. Expresa deseo, anhela, expresa, exteriorizas sus deseos, sus pasiones, y un punto de manifestación de esa energía es la glándula hepática. Pero el hígado está conectado al hígado perdón, al corazón, porque el corazón es el centro emocional. Entonces, puede haber una lógica muy interesante en un estudio a nivel emocional, en un rastreo que tú le hagas. ¿Qué genera esto? ¿Qué se lo generó? Si ha sido por emociones o algún tipo de alimentación que ella ha manejado en su vida, o hay algo que la impactó, algo que le sucedió y empezó a generar esa cardiopatía y a hacer una especie de manifestación, de somatización en el hígado por las emociones que ella tiene atrapadas ahí en el corazón. Sí, más bien fue eso, yo pienso, que tenía emociones en el corazón, se le manifestaron y como el corazón va, la sangre al hígado, es el que también va directo. Yo pienso que fue emocional, sí. Sería bueno que tú hicieras ese Sí. estudio y preguntarle al cuerpo, rastrearla y mirar a ver qué encuentras. Sería una muy buena investigación que harías y te serviría para que Pues en el es que futuro no la mi mamá compartas. ya murió, pero mi mamá ya murió. ¿Y con la tía ya murió también? No, mi tía ahorita está en ese proceso también, pero vive lejos. Bueno, solamente que un rastreo a distancia. Sí, lo puedes hacer a distancia. Incluso podrías preguntar Sí. sobre tu mamá, a ver, como si la tuvieras viva. Bueno, ¿cuál fue la causa? A ver, mamá, esta cardiopatía, este problema hepático, ¿cuáles eran esas emociones que te afectaban, que te dañaban? Podrías hacer una conexión y te podría responder el inconsciente. Tal vez sí me conecte y sí pueda, ¿verdad? De pronto la materialice físicamente. Ay, maestro. Sí, quién sabe se pueda, pues, pero yo pienso que sí, ¿no? Pero si somos energía y ella ya murió, pues, ¿cómo? No, No uno sigue creo, más sí. conectado porque allá en los sueños uno se sigue viendo con toda esa gente que murió. Pues Bueno, sí, ¿verdad? eh, Bueno, gracias, maestro. listo. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes por sus aportes, por haberse hecho partícipes, a los que dieron sus aportes. Gracias, muy interesantes sus, sus ayudas, ¿no? Para que el tema se enriquezca, porque créanme que es muy interesante cuando se hacen los aportes, cuando todos nos conectamos, cuando damos nuestro sentir. Es bonito y debería ser siempre así todas las reuniones, ¿sí? Siempre debería ser así Sí. para que podamos crecer. Y bueno, esperamos que en la próxima reunión nos volvamos a ver, vamos a seguir compartiendo y les deseo pues lo mejor a todos ustedes, un feliz descanso. Muchas Sí, gracias, gracias, profe. maestro. Igualmente, hasta Gracias, pronto. La maestro, por pasé su muy bien. tiempo. Buenas noches. Gracias. Igualmente, Buenas muchas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Muchísimas Buenas gracias. noches, que descansen, Gracias. bye. A Buenas ustedes. noches. Buenas Buen- noches con buenas todo. Descansen. Gracias. Gracias. Hasta luego.